Estamos en Vancouver, en Canadá, el 16 de mayo de 1971. Esta partida es la primera que jugaron Bobby Fischer y Mark Taimanov en aquel famoso match de candidatos y en el cual Fischer aplastó a Taimanov. Como curiosidad, te diré que Botvinnik le aconsejó a Taimanov no sacrificar material contra Fischer porque Fischer encontraría la mejor réplica. Boris Spassky, el campeón del mundo vigente para aquel entonces, fue mucho más directo y dijo que era mejor ocultar la verdad a Taimanov sobre cómo jugar contra Fischer. O dicho en otras palabras, Mark Taimanov no tenía ninguna posibilidad de ganar a Will Fischer. Eso lo dijo Boris Spassky, el vigente campeón del mundo de para aquel entonces. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para Mark Taimanov y piezas negras para Bobby Fischer. Mark Taimanov abre el juego con D4 y Bobby Fischer no se presentó al tablero. Bobby Fischer tuvo a Mark Taimanov 10 minutos esperando. Y al cabo de 10 minutos, Bobby Fischer se sentó delante del tablero, llegó 10 minutos con retraso y jugó caballo F6. Se dice que es una de las técnicas psicológicas que Fischer empleaba contra sus adversarios. C4, G6, caballo C3. Vamos a ver una defensa india de rey. Alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque por parte de Fischer, alfil E2, E5, enroque de Taimanov, caballo C6, D5, caballo E7, y aquí Mark Taimanov se aparta de su habitual caballo E1. Mark Taimanov va a jugar alfil D2. Alfil D2, caballo E8, y como curiosidad te diré que en una partida paralela en el año 1961, en el match de candidatos, Korchnoi y Geller llegaron a esta misma posición y en aquella partida Víctor Korchnoi con las piezas blancas jugó B4. Esto jugó Korchnoi, jugó B4, Geller contestó F5, dama F3 y caballo F6. Pero aquí Marta y Mano juega torre C1, que es una jugada normal. F5 y aquí viene una jugada muy fuerte por parte de Taimanov que merece un signo de admiración. ¿Por qué? Porque mira, antes Geller y Minik habían llegado a esta misma posición. Mark Taimanov conocía aquella partida entre Geller y Minik, ya que en aquella partida Geller jugó caballo G5. Mark Taimanov trata de mejorar el juego de las blancas y en lugar de caballo G5, que es lo que sucedió en aquella partida, va a jugar E por F5, que es una jugada muy fuerte. Vamos a ver lo que sucedió en la partida entre Geller y Minik, que partió de esta misma posición. Fíjate, allí Geller con piezas blancas jugó caballo G5, H6, caballo E6, alfil por E6, D por E6, dama C8, C5, dama por E6, C por D6, C por D6, caballo B5, dama D7, alfil B4, se toca al peón de D6, caballo C6, alfil por D6, caballo por D6, dama por D6, dama por D6, caballo por D6 y caballo D4. Y las negras obtienen un juego excelente. Con todo lo anterior, como he dicho antes, en lugar de caballo G5, que fue lo que sucedió en aquella partida, Marta y Mano hace la fuerte jugada E por F5. Garry Kasparov le concede a esta jugada un signo de admiración. E por F5, una jugada muy fuerte por parte de Taimanov. G por F5, caballo G5, H6 amenazando al caballo que está en G5, caballo E6 amenaza a la torre y a la dama, alfil por E6, D por E6, dama C8 se amenaza ahora al peón que está en E6, dama B3 y aquí se está amenazando caballo D5, la alternativa es B6, pero Garry Kasparov dice que si las negras juegan B6 debilitan las casillas blancas del flanco de dama. Así que Fischer juega C6 y Garry Kasparov le concede a esta jugada C6 un signo de admiración. La partida siguió alfil H5, dama por E6, dama por B7, se amenaza a la torre. Fíjate que no se puede capturar en C4 porque sigue alfil E2.
caballo F6, se amenaza al alfil que está en H5 y se protege a la torre de A8 y también se amenaza la fuerte jugada torre FB8 que sería muy fuerte. Así que Taimanov no tiene mucho donde elegir. Alfil E2, torre F, B8, se amenaza a la dama, dama A6, torre por B2, se amenaza al alfil que está en D2, torre F D1 para defenderlo y aquí viene una imprecisión por parte de Bobby Fischer. Ojo, una imprecisión, no un error. Gary Kasparov dice que lo más prudente aquí hubiera sido jugar caballo D7, caballo F D7. Eso hubiera sido lo más prudente, lo mejor según Gary Kasparov. Stockfish dice que lo mejor es jugar torre B6. Fíjate, esto dice Stockfish. Torre B6, dama A3, torre B7, torre B1, torre D7 y H3. Fischer aquí va a jugar E4, que como he dicho antes es una imprecisión, no se puede decir que sea un error. Aquí Gary Kasparov también considera interesante jugar torre B1, pero Taimanov va a jugar dama A3, que es una jugada normal. Torre B7, alfil F4, se amenaza al peón que está en D6, con el alfil que está en F4, con la torre que está en D1 y con la dama que está en A3. Así que aquí jugar obligatoriamente D5. C por D5 y aquí se está amenazando la dama. Gary Kasparov dice que la alternativa es jugar caballo E por D5. Fischer va a jugar C por D5 y Kasparov le concede un signo de admiración a esta jugada. C por D5 sí que es muy fuerte. Caballo C por D5, caballo B5 y ahora una jugada muy fuerte por parte de Bobby Fischer. Fíjate que si las negras aquí juegan caballo E8, entonces sigue caballo D4, amenazando a la dama. Entonces Fischer hace caballo G6, una jugada que merece un signo de admiración. Se amenaza al alfil que está en F4. Y Marta Imanov va a hacer ahora una jugada también muy fuerte que también merece un signo de admiración. Marta Imanov no hace ni caso a esta jugada de caballo por F4 que se puede capturar el alfil y juega caballo D4 amenazando a la dama. Es una jugada muy fuerte por parte de Taimanov que Gary Kasparov le concede un signo de admiración. Como curiosidad te diré que en lugar de caballo D4, Fischer, que está amenazando el alfil de F4, Fischer esperaba aquí la jugada dama G3. Es lo que él esperaba. Y esperaba responder caballo H5 a dama G3. Fíjate, esto es lo que dice Fischer. Dama G3, se amenaza al caballo que está en G6, caballo H5, alfil por H5. Bueno, fíjate que si se amenaza a la dama y si alfil por H5, caballo por F4. Fíjate, alfil por H5, caballo por F4, dama por F4 y torre por B5. Esto es lo que Bobby Fischer esperaba jugar en caso de dama G3. Pero tras la fuerte jugada a caballo G6, amenazando el alfil de F4, Taimano encuentra la mejor réplica, caballo D4, se amenaza a la dama que está en E6, dama D7, y ahora aquí Taimanov hace una jugada de la cual se arrepintió, pero Stoffel dice que es completamente normal. Taimanov en esta posición y en apuros de tiempo, porque aquí Taimanov ya estaba apurado de tiempo, Taimanov dice que él debería de haber jugado dama G3. Eso es lo que él se criticó. Taimanov va a jugar dama E3. Stoffel dice que es una jugada completamente normal. Como he dicho antes, esta posición se produjo ya en apuros de tiempo. Hay que tener en cuenta que nosotros pasamos muy deprisa las jugadas, pero en cada movimiento los jugadores invirtieron mucho tiempo pensando, tanto Fischer como Taimanov. Bueno, dama E3, y aquí viene una imprecisión por parte de Bobby Fischer. ¿Vale? Es otra imprecisión, no se puede decir que sea un error. Fíjate que se está amenazando al peón de H6. Lo correcto hubiera sido jugar caballo por F4, y eso lo dice tanto Stockfish como Gary Kasparov. Fischer va a jugar rey H7, que es una imprecisión. Fíjate, esto dicen Bobby Fischer y Gary Kasparov que coinciden en la variante. Caballo por F4, dama por F4, torre F8, torre C5, caballo E8 y caballo B5 con igualdad. Fíjate, está tocando al peón que está en D5 con las dos torres. Pero bueno, tras dama E3,
Bobby Fischer decide jugar rey h7 para defender ese peón. Y aquí viene un error por parte de Taimanov. Taimanov aquí podría haber conseguido una posición prácticamente con ventaja. No digo una ventaja decisiva, pero sí se podría haber colocado por delante. Pero Mark Taimanov no vio la jugada. Mark Taimanov va a jugar aquí h3. Lo correcto hubiera sido jugar alfil a6. Fíjate, esto hubiera sido aquí lo correcto. Alfil a6, se amenaza a la torre, caballo g4, se amenaza a la dama que está en e3, dama g3, torre b4, se amenaza ahora al caballo con la torre que está en b4 y con el alfil que está en g7. Torre c7 amenazando a la dama, torre por d4, se amenaza torre por d1, así que hay que jugar torre por d4, dama e6, se amenaza ahora al alfil que está en a6 y alfil b7. Y las blancas tienen una pequeña ventaja a pesar del desequilibrio de material. Fíjate que las blancas tienen una torre y un alfil y las negras tienen la pareja de caballos y un peón. Hay un desequilibrio de material, pero según Stockfish, las blancas tienen una pequeña ventaja. Pero bueno, volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, la jugada A6, alfil A6 hubiera sido lo más fuerte. Se entraría en una variante muy complicada, ya la hemos visto. Bueno, la partida sigue con H3. Y aquí viene una jugada muy fuerte a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración. Va a jugar, Fischer va a jugar caballo, perdón, torre F8. Que en Garry Kasparov dice que es mejor torre F8 que caballo E8. La alternativa caballo E8 que señala Garry Kasparov dice que es un poco peor. Torre F8, alfil A6 amenaza a la torre. Y aquí en esta posición Garry Kasparov propone una variante muy espectacular, pero muy espectacular. Fíjate, en lugar de jugar torre B6, que es lo que jugó Fischer, Fischer podría haber jugado aquí caballo H5. Una jugada que merece un signo de admiración. Vuelvo a repetir, en lugar de se está amenazando a la torre y Bobby Fischer va a jugar torre B6. Pero Bobby Fischer podría haber jugado aquí caballo H5 y se hubiera entrado en una variante muy espectacular. Fíjate, caballo H5, alfil por B7 capturando la torre, caballo por H4, alfil A6 y ahora una jugada que merece dos signos de admiración. Y esta la señala Garry Kasparov. La jugada es caballo por G2, rey por G2 y F4. Fíjate que se está amenazando a la dama, que está en E3, y también se está amenazando la jugada caballo H5, perdón, caballo H4. Fíjate también que las blancas tienen una torre y Bobby Fischer tiene dos peones. Hubiera sido muy interesante. Y esto lo señala Garry Kasparov. Esta variante la señala Garry Kasparov. Bueno, volvamos a la posición inicial. Alfil A6, acaba de jugar Taimanos, amenaza a la torre. Bobby Fischer juega torre B6. Y aquí viene ahora un error de Taimanov. Taimanov va a jugar torre C7. Una jugada muy natural, amenazando a la dama y también clavando al alfil que está en G7. Sin embargo, esta jugada torre C7, aparentemente natural para nosotros, realmente es un error. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil B5. Fíjate, esto es lo correcto. Alfil B5, torre por B5, torre C7, se amenaza a la dama, dama E8, y ahora una jugada muy espectacular, muy aguda, que merece un signo de admiración. Torre por G7. Esta variante la señala Stockfish. Rey por G7, alfil por H6, jaque, rey H7, alfil por F8, caballo por F8, caballo por B5 y dama por B5. Fíjate que las blancas tienen una torre y las negras tienen la pareja de caballos. Se está amenazando dama A4 y según Stockfish esta posición es igual, es digamos equilibrada, no hay ningún... Pero bueno, tras torre B6, como he dicho antes, lo correcto aquí hubiera sido alfil B5, ya hemos visto la variante que la señala Stockfish, pero Garry Kasparov, no, perdón, Taimanov juega torre C7, se amenaza a la dama, y aquí viene una jugada muy fuerte por parte de Bobby Fischer.
Gary Kasparov dice que con esta jugada Fischer le corta a Taimanov todos los planes. La jugada es dama a4, una jugada muy fuerte. Y aquí Gary Kasparov dice que Taimanov juega de forma ya empieza a jugar de forma desesperada y va a jugar torre por G7, sacrificando la calidad. Rey por G7, alfil por H6, jaque. Y aquí viene un error de Bobby Fischer. Y tras este error, la ventaja que tienen actualmente las negras, porque aquí las negras tienen una pequeña ventaja, se esfuma. Aquí era imprescindible jugar rey H7. Fischer va a jugar rey F7. Fíjate, esto es lo mejor. Rey H7, se está amenazando a la torre. Alfil E2 para defender la torre. Torre F7 y caballo por F5. Y las negras tienen ventaja, una pequeña ventaja, no es una ventaja decisiva, pero aquí las negras tienen ventaja. Volvamos a la posición inicial, alfil por H6 acaba de jugar Taimanov, como he dicho antes, rey H7 hubiera sido lo correcto, pero con rey F7 la posición se iguala. Es un error por parte de Fischer. Está amenazando la torre que está en D1, así que hay que jugar alfil E2. Se amenaza ahora la torre que está en F8. Fischer la lleva a B8 y ahora se amenaza torre B1. Taimanov sigue con caballo por F5, torre B1 y aquí viene una imprecisión por parte de Taimanov. Una imprecisión, ojo, no es un error. Lo correcto aquí hubiera sido rey H2. Esto dice Stockfish, fíjate. Rey H2, torre por D1, alfil por D1, dama D7, G4 y torre B2. Y la posición está igualada porque he dicho, tras el error del rey F7 de Fischer, la posición está igualada. Pero bueno, torre B1, torre por B1, contestó Taimanov, torre por B1, jaque, rey H2, dama D7, y aquí viene lo que, fíjate que tras dama D7 se amenaza al caballo que está en F5, y aquí tanto Gary Kasparov como Stockfish coinciden en que la jugada caballo D4, que es lo que va a jugar Taimanov, es un error. Lo correcto hubiera sido jugar G4. Y las negras hubieran tenido una pequeña ventaja. Fíjate, esto hubiera sido aquí lo correcto. G4 para defender a ese caballo, torre B2, alfil D1, dama C7, jaque y rey G2. También te digo como curiosidad que aquí en esta posición Taimanov se arrepiente de no haber jugado dama G5. Tras dama D7 defender el caballo con la jugada dama G5. Sin embargo, es un error. Stockfish dice que la jugada dama G5 es un error. Lo correcto, como he dicho antes, hubiera sido G4 y las negras hubieran tenido una pequeña ventaja. Pero Taimanov jugó caballo D4, que es un error. Dama D6, jaque. Está claro que a Bobby Fischer no se le escapaban los golpes fuertes y era capaz de ver el camino a la victoria. Eso es lo que más caracterizaba al juego de Fischer, su intuición para ver cuál era el camino hacia la victoria. Dama D6 es una jugada que merece un signo de admiración muy fuerte. G3 juega ahora Taimanov y aquí viene otra jugada de Fischer que merece otro signo de admiración. Dama B4. Y aquí la posición blanca ya es difícil, pero las blancas hubieran ofrecido más resistencia con la jugada caballo C2. Fíjate que se está amenazando dama E1. Taimanov va a jugar caballo C6. Esto hubiera sido lo mejor. Fíjate, caballo C2, amenazando a la dama y tocando la casilla E1. Dama B6, A4, torre B2. Bueno, y aquí las blancas, como he dicho antes, están en una posición difícil. Bueno, vamos a la posición inicial. Dama B4, acaba de jugar Fischer, una jugada muy fuerte. Como he dicho antes, Stockfish propone aquí caballo C2. Y bueno, le hemos hablado de la propuesta de Gary Kasparov. Gary Kasparov propone aquí caballo F5. Caballo F5 es lo que propone Gary Kasparov como lo mejor para las blancas. Taimanov en la partida jugó caballo C6, como he dicho antes, es un error. Y Bobby Fischer no se le escapa la mejor réplica.
Dama B6, una jugada muy fuerte, la mejor. Y aquí viene otro error de Taimanov en una posición difícil, que esto ya es lo que termina la partida. Lo correcto aquí era jugar dama por B6, torre por B6, caballo D4. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Dama por B6, torre por B6, caballo D4, torre B2 y A4. Y a la larga, las negras hubieran ganado el final. Las blancas lo tienen muy difícil. Pero en lugar de dama por B6, que es lo que más resistencia hubiera ofrecido, Taimanov juega caballo por A7. Es el error decisivo. La partida siguió con dama por A3, alfil por E3, Fischer contestó torre E1 y aquí en esta posición Mark Taimanov con las piezas blancas abandonó. Fíjate que Taimanov tiene la pareja de alfiles y dos peones y Boy Fischer tiene una torre y un caballo. Bueno, esta es la primera partida de aquel match entre Fischer y Taimanov. Voy a subir todas las partidas de este match entre Fischer y Taimanov. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.